reconocen la competencia primaria de las autoridades judiciales de cada país. No se obliga a denunciar ante estas autoridades. No se tramitan los casos de abuso donde que tienen que tramitarse, sino más bien se les, diríamos, reemplaza con el tema con procedimientos confidenciales, entre comillas, con el silencio, etcétera, etcétera, que en la práctica han hecho que queden casi todos los sacerdotes, o la gran mayoría de la mayoría, sin ninguna sanción, sin ninguna por la acción que cometen. Las víctimas y sus familias han sido culpadas y desacreditadas por las autoridades religiosas, han sido desalentadas, han sido humilladas. La confidencialidad y el silencio se les impuso como condición a cambio de obtener una indemnización financiera, asunto que es peor todavía porque es humillarles aún más. También dice el Comité de Derechos del Niño que la transferencia de una parroquia a otra ha sido como la conducta general, lo que ha permitido a muchos sacerdotes seguir en contacto de niños y seguir también abusando, Que no hay datos, a pesar de que la Santa Sede estableció su jurisdicción plena sobre este problema desde 1962, no hay absolutamente datos sobre el asunto, no se conocen, no difunden, no les interesa que se dimensione el problema en su verdadera magnitud. Luego yo hablaré un poquito de mis conclusiones de algunos elementos ya más numéricos. En resumen, dentro de las justificaciones que da el comité, dice: no se ha tenido en cuenta el interés superior del niño. Se sacaron este hecho de que las reservas no dan un reconocimiento pleno de los derechos a los niños, porque en resumen, eso es lo que pasa con las reservas. Eso se convierte en una de las principales piedras que dificultan todo este proceso de respeto por parte de la Iglesia de los niños, niñas y adolescentes, asunto al cual se comprometieron. ¿Y cuáles son las principales recomendaciones? Las principales recomendaciones caen por su propio peso, y yo sí creo, como digo luego en mis conclusiones, que son una buena hoja de ruta para la Iglesia, una excelente hoja de ruta para la Iglesia para comenzar a hacer lo que tendría que hacer. Pide primero retirar las reservas, pide que sea consideración primordial de la Santa Sede y que se integre adecuadamente y se aplique de manera sistemática en todos los procedimientos administrativos, legislativos, en planes, programas, proyectos, el interés superior del niño, que es un asunto que muestra la coherencia, la consistencia de la Santa Sede en relación con su participación dentro de la Convención de los Derechos del Niño. Asumiendo la voluntad de la Santa Sede, planteamiento que hizo el Día del Diálogo, de establecer la verdad y de adoptar las medidas necesarias, le pido garantizar que la Comisión investigue con independencia todos los casos de abuso sexual, dar a conocer y divulgar si así hace, separar de los cargos y remitir su caso a las autoridades competentes a todos los curas que violen o abusen sexualmente de los niños, la rendición de cuentas y la transferencia de información de todo lo concerniente al abuso sexual que haya sucedido en el pasado y que siga sucediendo en el presente. El modificar el derecho canónico, que sea un delito y no una infracción, que se derogen todas las disposiciones de guardar silencio, que se promueva la no prescripción de este tipo de delitos en varios países, que se promueva la denuncia inmediata a la autoridad competente de los diferentes países cuando hay un caso de esto, que se asegure que todos los niños tengan recuperación, reintegración social.
social, apoyo, protección, que se asegure verdaderos programas de prevención de este tipo de situaciones, que se asegura que los sacerdotes estén bien informados de lo que tienen que hacer, de que sepan priorizar en el momento que tengan que priorizar una denuncia, que no, como se dijo, que este tema del silencio definitivamente quede totalmente descartado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo trato de sacar lo esencial de las recomendaciones. Creo que ustedes ya lo han leído también y saben que como he insistido, son recomendaciones hechas desde la necesidad de rectificar, desde la obligación de rectificar, que nos corresponde a toda la sociedad y en este caso particularmente a la Santa Sede. Ya entrando en el cuarto y penúltimo tema de los que yo quería hablar, quisiera que me permitan sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es que yo considero que fue un acto de valentía del Comité de Derechos del Niño el plantear las recomendaciones tal como se planteó. Ojalá y coincidamos en eso. Sé que de alguna forma ustedes me lo han hecho saber y sé que es así. Este informe es un resultado de un trabajo súper serio de investigación de la Secretaría del Comité y de sus relatores y de todos los miembros del Comité, porque todos los miembros revisaron también los distintos informes. Esto no es una cosa que lo hemos sacado, como se dice, del bolsillo y que hemos querido lucirnos tal vez. Este es un trabajo serio de investigación y de mucho compromiso. Y lo que dije antes, las recomendaciones son una generosa hoja de ruta para la Santa Sede y para los sectores sociales que trabajan en esto. Las recomendaciones de la Santa Sede, como he dicho a varios medios de comunicación, en sí mismo ya han logrado, en el momento mismo de salir, ya han logrado algo bien importante, que es un reconocimiento moral a las denuncias existentes. Un organismo con el peso de la ONU legitimó, y esto es súper importante, la existencia de estas violaciones, y eso en sí mismo fue ya muy importante. De esto resulta que hay conciencia en algunos sectores de la propia Iglesia, en saber que nunca legitimó la Iglesia que ha habido este tipo de violaciones. Hay cierta conciencia dentro de algunos miembros de la Iglesia. Y yo he sacado una cita muy chiquitita del simposio sobre abuso sexual realizado del 6 al 9 de febrero del 2012 en la Universidad, en la Pontificia Universidad Gregoriana, que dice: los católicos han sido heridos, dicho por un propio cura, los católicos han sido heridos por los fallos morales de algunos sacerdotes, pero han sido aún más lastimados por los obispos que no han puesto a los niños como prioridad y se han enojado más bien frente a ello, cuando las víctimas han ido con ese tipo de denuncias. En ese sentido es que yo me atrevo a decir que las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño legitimó la existencia de esas violaciones y en ese sentido tuvo un peso clave ya para el problema, cara a las víctimas, pero también cara a la humanidad, porque la humanidad, como dije antes, sentía esa herida y la humanidad pudo en ese sentido, como decir, respirar tranquila por un instante y decir: está legitimado, las violaciones existieron, existe en este rato un organismo que los pudo legitimar. Y en ese sentido, y esto sí ya es ambicioso plantear y me gustaría que luego me retroalimenten, se puede haber generado una contención emocional para las víctimas. Lo más doloroso que hasta aquí sucedía para ellas es que al no haber asumido nadie la responsabilidad de denunciarlo y pedir cuentas, era muy doloroso vivir con esa herida dentro. Ahora está dicho, está aceptado, está evidenciado, y eso, como digo, puede jugar una suerte de contención emocional mínima.